Buenas noches. Damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburril. Buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión virtual mensual. Y en esta ocasión le voy a dar la palabra a la doctora Lesbia Aguilar, quien va a darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo esta noche. Y ella va a hacer la presentación del doctor Ernesto Sánchez Forgas. Bienvenidos. Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctora Lara. Un placer estar con ustedes y compartir. Gracias por su presencia y su asistencia. Vamos a empezar con una presentación de casos antes de la presentación, ahora sí, del doctor. Es para mí un honor presentar a la doctora Marisa Alejandra Bravo Cañón, jefa del Departamento de Imagen Mamaria en CT Scanner México, y una gran amiga y compañera de trabajo. Marisita, bienvenida y iniciamos contigo. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión que más o menos yo tengo conocimiento que desde hace 22 años se hacía físicamente allá en la Clínica Londres, y desde ese entonces hemos estado en la sesión de la doctora Lara. Y bueno, creo que a la fecha, después de 22 años, todavía me pongo nerviosa al estar haciendo este tipo de sesiones frente a ella, y también ahora que está un invitado de lujo que particularmente pues quiero mucho. Bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. El primer caso es una mujer de 23 años de edad, antecedentes heredofamiliares. No tiene antecedentes familiares en cuanto a cáncer mamario. Sin embargo, la bisabuela, un cáncer de vejiga, antecedentes personales patológicos negativos, antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, núbil, con un ritmo periódico. Y el padecimiento actual es una autodetección de un nódulo que se palpa en mama derecha de aproximadamente 6 meses, en vigilancia por médico tratante. Cuenta con un ultrasonido previo realizado en forma extrainstitucional, en donde se le da un BIRATS 3 no aportado en el momento actual. Tenemos el ultrasonido mamario, que es el estudio de inicio que tenemos que hacer en mujeres jóvenes, en donde vemos un nódulo de morfología irregular, hipoecoico, con angulaciones, con espiculaciones, con terno de reforzamiento posterior, que a la colocación del Doppler color presenta una vascularidad importante central. Se realiza un rastreo intencionado en la región axilar, apreciando ganglios con ecogenicidad de morfología de parámetros normales, y nosotros le otorgamos un BIRATS 5. Esta paciente acude posteriormente un mes a una institución de salud de gobierno para su atención, y por fortuna, bueno, pues, fortuna para nosotros, para el seguimiento de la paciente, acude al Instituto Nacional de Cancerología con la doctora Lesbia, y que la doctora Yolanda Villaseñor nos ayudó con las imágenes que posteriormente voy a presentar. Y tenemos con una mastografía. Esta mastografía, pues lo que estamos viendo en las proyecciones oblicuas y en las proyecciones craneocaudales, es un tejido fibroglandular con distribución discreta hacia ambas colas de Spence, distribución heterogénea. No podemos definir con la densidad de tejido realmente alguna imagen nodular dominante o algo que nos llame la atención. Estamos viendo aquí los conos de amplificación tanto en la proyección cráneo-caudal como en la proyección oblicua. Y también en la tomosíntesis no se definen realmente imágenes nodulares. Y bueno, antes de continuar con el caso, y que ya estamos aprovechando que está la doctora Lesbia también aquí, aunque es moderadora, sí me gustaría pedir tu opinión en esto de
mastografía en mujer joven. Yo sé que todas las instituciones públicas y instituciones privadas tenemos lineamientos y guías. Me gustaría saber en el instituto, cuando llega una paciente, me imagino que hacen un reconocimiento de ustedes, de sus estudios, como si fuera de primera vez, ¿no? Bien, así es, gracias, Marisita. Las pacientes que llegan, seguimos los mismos lineamientos que todas las guías. Paciente joven que llega con una sintomatología, porque muchas de las pacientes llegan ya para un estudio diagnóstico, es de inicio menores de 40 años, el ultrasonido. ¿Por qué a ella se le hizo la mastografía? Porque ella ya venía con un estudio de fuera, con un BIRAT 5, con una lesión altamente sospechosa malignidad, y hacemos todo el protocolo, porque aunque era un nódulo, pues ver ahí que el tejido mamario va a limitar en un momento dado a lo mejor la valoración por mastografía. Aquí en este estudio a través nos va a permitir ver si hay calcificaciones, y estas calcificaciones sí pueden ser calcificaciones de sospecha benigna, o sea que hay hallazgos agregados más. Entonces ahí en el instituto por protocolo toda paciente que ya viene precisamente con un diagnóstico de una lesión de sospecha, el protocolo es hacer inicialmente mastografía con tomosíntesis en combo y el ultrasonido, para valorar qué tipo de hallazgos tiene y qué tipo de lesiones o guías para biopsia se va a realizar. Muy bien, gracias, Mer. Bueno, continuamos con este mismo caso. Ultrasonido, estamos viéndola un mes después de cuando acudió con nosotros. La misma lesión que nosotros identificamos tiene la similitud en cuanto a morfología, en cuanto a dimensiones, en cuanto a vascularidad. Sin embargo, hay una nueva imagen adyacente a esta, muy pequeñita. Esta imagen pequeñita conserva igual la morfología irregular. Si se fijan, los bordes son muy mal definidos. Esta paciente de la colocación del Doppler no presenta vascularidad, sin embargo, se maneja como un probable foco adyacente a este. La distancia entre el nódulo mayor de mayor tamaño con este más chiquito es de 10 milímetros. Realizan rastreo intencionado hacia la región axilar. Los ganglios siguen conservando el hilo graso, la cortical delgada. Se realiza rastreo intencionado en las regiones supra e infraclaviculares y cadenas mamarias internas. Y del lado izquierdo, no identificando en ese momento imágenes nodulares, ni quísticas, ni sólidas. Se realiza la biopsia, tanto del nódulo pequeñito, ahí está la aguja de biopsia, como del nódulo de mayor tamaño. Y el resultado histopatológico del primer nódulo de mayor tamaño, que estaba en el radio de las 9 en la región periareolar, pues es un carcinoma ductal invasor, SPE y SBR de 6, con una desmoplasia infiltrado linfoplasmocitario moderado, con mermación vascular linfática, sin infiltración perineural. Ahora, el más pequeñito, pues también es un carcinoma ductal invasor, con un SBR de 6, sin tampoco permeación vascular linfática ni infiltración perineural. La inmunohistoquímica, receptores estrógenos positivos, progesterona positivos, un HER2 0% negativo y un Ki 67 del 10%. El manejo es una mastectomía derecha, en donde ya el resultado histopatológico muestra un carcinoma mixto con un componente intraductal infiltrante multicéntrico, con una escala de Richardson de 8 en el 80%, asociado a un carcinoma lobulillar clásico y con también un carcinoma ductal in situ intermedio con necrosis y con invasión linfovascular sin invasión perineural, desmoplasia moderada, infiltrado linfoplasmocitario moderado. Y aunque nosotros por imagen identificábamos los ganglios con morfología y cogenicidad normal, pues sí se reporta un ganglio linfático con metástasis, ¿no? Sin ruptura
capsular. Mujeres jóvenes, que es el tema con el que vamos a abordar este caso. Pues en México, como en todo el mundo, hemos dicho que tenemos bien establecidos ya los protocolos para detección temprana del cáncer mamario y en general la mastografía anual es hoy el estudio más importante que se deben realizar las mujeres a partir de los 40 años para poder detectarlo tempranamente. Una pregunta frecuente es, ¿las mujeres jóvenes deben vigilarse? Y la respuesta es afirmativa. Se puede considerar cáncer de mama en edad joven cuando ésta aparece por debajo de los 40 años. Debajo de los 35 años es muy joven. Suele ser más agresivo. Tienen tendencia a ser mayor grado histológico, mayor índice proliferativo del Ki67 y 1.5 con mayor mortalidad al que se presenta en mayor edad. Bien, ¿cuáles son las características del cáncer de mama en mujeres menores de 40 años? Su presentación clínica, baja sospecha diagnóstica, obviamente por el porcentaje de presentación, que es menor, el alto riesgo de la multifocalidad, mayor compromiso ganglionar y mayor tamaño tumoral. Obviamente por el tipo de presentación. Las mujeres arriba de los 50 años, por el screening o el tamizaje, es más fácil que se diagnostique a cuando se trata de mujeres jóvenes. Anatomía patológica, mayor grado histológico, hay una sobreexpresión del HER2, es mayor frecuente en los triples negativos, con estrógenos positivos el Ki67 es elevado y menor madurez en las células epiteliales. El tratamiento, mayor quimiotoxicidad, esto es en cuanto a la biología molecular y la expresión biológica del RANKL, que es el que nos da esta quimiotoxicidad y esta resistencia a la quimioterapia, mayor gravedad de síntomas depresivos y ansiedad. Obviamente por la edad pues hay mayor preocupación por la fertilidad y el tema de la menopausia. Al tener estos tipos de problemas depresivos y ansiedad, pues hay muy baja motivación para realizar actividades físicas y mayor incidencia al sobrepeso. El pronóstico, pues tiene un mayor riesgo a presentar un CA contralateral, desgraciadamente baja supervivencia y también menor supervivencia libres de las recaídas. Sabemos que es muy bajo el porcentaje de presentación, puede ser hasta el 6% de todos los cánceres de mama cuando son menores de 35 años y cuando son menores de 30 años baja hasta el 2.4%. Sin embargo, no quiero ahondar mucho en este tema porque el doctor Ernesto nos va a hablar mucho mejor que yo de esto, que son los contextos clínicos. Para decidir una conducta apropiada, se sugiere dividir a los pacientes en dos categorías y es muy simple, con riesgo y sin riesgo para cáncer de mama. Pacientes que tienen riesgo de un 20 a 25%, bueno, son los pacientes que tienen una mutación genética en el BRCA1 y el BRCA2, pacientes que también tienen un pariente en primer grado, madres, hijas, tías, con una mutación del gen BRCA1 y BRCA2, sin embargo, que ellas aún no tienen una prueba genética, y pacientes que, bueno, tuvieron una radioterapia en el área de tórax en la edad de 16 a 30 años. ¿Cuáles son las pacientes con riesgo del 15%? Ya tuvieron un antecedente personal con cáncer de mama, carcinoma ductal in situ, el lobulillar, una hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Y algo que nos confiere mucha importancia a nosotros en imagen son las mamas extremadamente densas por mastografía. Este tema, bueno, ha cobrado muchísima importancia a nivel mundial porque es un factor independiente del riesgo de cáncer de mama.
Y así, bueno, pues han surgido diferentes herramientas como la tomosíntesis, como el ultrasonido, como la resonancia magnética, que nos van a ayudar a complementar este diagnóstico. A partir del BIRATS de la 5ª edición, las 4 categorías establecidas por el American College of Radiology, a partir del BIRATS de la categoría C, que es cuando ocultamos los bordes de masas pequeñas, y el D, que son las extremadamente densas, es cuando tenemos que hacer uso de otro tipo de herramientas para aumentar la sensibilidad y la especificidad y para poder tener mejores herramientas diagnósticas. De forma general, las pacientes con riesgo hereditario no especificado sugieren iniciar el tamizaje o vigilancia con estudio de imagen 10 años antes de la edad en la que se presentó el caso más joven del cáncer en la familia. Y con esto termino el primer caso. Nos vamos al segundo caso. Y si se fijan, aquí la edad, me estoy yendo al extremo. Femenino de 96 años. La intención de esta sesión, que después voy a subrayar, es ver estos casos que están en los extremos, en los que son menos, de menos porcentaje de presentación, que sin embargo, que tenemos que tener en consideración y que tenemos que cuidar. Bueno, este caso femenino de 96 años, antecedentes heredofamiliares negativos, antecedentes personales patológicos negativos. La menarca la tuvo a los 13 años, una menopausia a los 55 años. Y bueno, acude por un nódulo palpable en la mama derecha, aparentemente desde hace 15 días. Y paciente en silla de ruedas. ¿Por qué pongo esto de silla de ruedas? Bueno, pues hace poco tuve una plática con personas que manejan estos grupos de pacientes con discapacidades. Y me preguntaban, ¿es válido y es posible que se hagan estudios las pacientes que tienen discapacidad y que tienen sillas de ruedas? Dije, por supuesto que sí. Podemos hacerlo y tenemos que hacerlos. Probablemente tengamos las proyecciones, algunas dificultades para tener unas proyecciones adecuadas, pero bueno, trataremos de ajustar y de hacer mejores proyecciones para mejor evaluación diagnóstica. Y bien, esta es la mastografía de esta pacientita. Es una proyección en donde vemos en las proyecciones oblicuas en las craneocaudales el componente fundamentalmente graso, tejido fibroadiposo, en donde estamos viendo ya calcificaciones vasculares y que sin embargo es muy evidente este nódulo alto en densidad, dominante, de bordes parcialmente definidos, irregulares. Cuando también me preguntan si en las mamas grasas hacemos ultrasonidos, sí, sí lo hacemos. Hemos encontrado muchas sorpresas cuando no hacemos estas evaluaciones de forma completa. Aquí están los conos. Realmente no vemos microcalcificaciones agregadas, pero sí vemos la retracción que está produciendo ya en las estructuras adyacentes y en el pezón. Ultrasonido mamario. Resto de la mama no vemos ninguna imagen nodular. En la región axilar vemos los ganglios de aspecto benigno. Y bueno, en el cuadrante superior externo, expensas del cuadrante superior externo, estamos viendo esta gran imagen nodular de bordes lobulados, microlobulados, y que con la colocación del Doppler la vascularidad es evidente, que es importante, es central, y también hay en la periferia. Mide 24 por 22 por 20 milímetros. También le hacemos elastografía y bueno, pues también hay una alta rigidez periférica en toda la lesión. En el lado izquierdo no vemos ninguna imagen nodular. Y bueno, pues le hacemos el procedimiento de biopsia, en donde estamos viendo la aguja.
y colocamos el clip metálico. En todos los procedimientos se hace colocación de clip metálico, aunque sea esta imagen evidente y que sea palpable. Hacemos también un control radiográfico de dónde se quedó el marcador en la biopsia y con eso damos por terminado el procedimiento de biopsia. El resultado histopatológico, carcinoma ductal invasor, con un SP grado 3. Y bueno, vamos a continuar con el tema de este paciente. Las mujeres de 75 años de edad son demasiado mayores para realizar tamizaje. Las mujeres mayores son una población vulnerable de desarrollar y morir de cáncer de mama. Los beneficios que tiene el tamizaje en una mujer mayor son los mismos que una mujer joven. Podemos detectar tempranamente los pequeños y bajos estadios, resultando así tratamientos también menos invasores y también conseguir menos morbilidad y mortalidad. Sabemos que también el porcentaje es menor en los casos, pero por decir, esto quiero ponérselos porque en el 2016 en Estados Unidos el número de mujeres de 75 años y mayores solamente fue de 12.2 millones. Y se proyecta que en el 2040 sean 25 millones. Bien, solamente en una forma general quiero decir cuáles son las recomendaciones que se tienen de tamizaje de acuerdo a instituciones nacionales e internacionales. En México tenemos el consenso, y que ahorita voy a terminar con el del 2023, pero donde se recomienda la mastografía anual en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años. La norma oficial mexicana, que no quiero meter en controversia, si tenemos o no tenemos normas oficiales todavía, pero me gustaría saber que sí la tenemos y seguir contando con que tenemos que seguir estos lineamientos. Las mujeres, tamizaje se recomienda en mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 años cada 2 años. La American Cancer Society pues también da sus recomendaciones en forma anual o en forma bianual. El American College of Radiology o Society of Breast Imaging, en donde lo que realmente puntualizan es la reducción de la tasa de mortalidad en un 40%, el diagnóstico en etapas tempranas, los mejores y mayores opciones quirúrgicas y una respuesta eficaz a la quimioterapia. Y bueno, para mí es importante decir que los 75 años y más continúan con el tamizaje anual mientras gocen de buena salud. Los europeos, pues ahí hay un poquito más de variabilidad. En el grupo del 40 a 44 años dicen que no se sugiere implementar las mastografías de tamizaje. Sin embargo, se debe tomar con cautela ya que no hay suficiente evidencia en este grupo. Y si se fijan, pues aquí los seguimientos son bienales o trienales. Y solamente para finalizar, el Consejo Mexicano sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama, ya de este año, en la 10ª actualización, las recomendaciones generales es un autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, examen clínico mamario anual a partir de los 25, y la mastografía anual de tamizaje en mujer asintomática a partir de los 40 años. Retrasar la detección hasta los 45-50 resulta en pérdidas innecesarias de vidas, principalmente a las minorías y a las mujeres que viven en países sin un sistema organizado de tamizaje para cáncer de mama. ¿Qué recomendamos? Pues el ultrasonido mamario en el, bueno, no recomendamos, recomienda el consenso, el ultrasonido mamario en el estudio de elección inicial en mujeres menores de 35 años con patología mamaria. La mastografía de detección en mujeres con mama densa, sumada al ultrasonido, va a aumentar la sensibilidad hasta un 87%. Y con esta imagen de una mujer joven, de una mujer más adulta, el uso de la mastografía para identificar el alto riesgo del cáncer mamario, la tendencia es desarrollar estrategias de tamizaje personalizadas y
y ver a los pacientes en forma integral y con un equipo multidisciplinario. Pues por eso es importante que tengamos una comunicación directa con los médicos clínicos y con todos los médicos que puedan estar alrededor de esta paciente para otorgar lo mejor para esta paciente. Y con esto quiero dar la palabra al doctor Ernesto Sánchez Forgas, que yo creo va a cerrar esto con un broche de oro, líder de opinión y además alguien que quiero y aprecio mucho. Gracias, Ernesto, por aceptar esta invitación. Ante todo, quiero dar gracias a la doctora Lara, a quien conozco de muchas décadas, desde mi inicio por ahí del año 92, con quien tenía yo conversaciones en persona y telefónicas de pacientes que compartíamos, en donde desde ese entonces y a la fecha, pues seguimos pues, interactuando y platicando sobre los casos que tenemos en común. Le tengo mucho agradecimiento, le tengo gran respeto y muchísima admiración. A Marisa, con quien tuve la fortuna de trabajar por más de 15 años, trabajamos en un proyecto familiar, se convirtió en parte de mi familia y de quien aprendí mucho y ciertamente la admiro y es alguien a quien tengo en mucha estima y con mucho cariño. Y al gabinete de CT Scanner, que es uno de los pioneros y que siempre está a la vanguardia y que tiene la mejor tecnología con la que contamos en la actualidad, lo más reciente, lo más nuevo, los procedimientos no invasivos, pioneros en las biopsias y en siempre a la vanguardia, siempre un paso adelante de lo que nos vienen dictando las normas y las guías internacionales. Así es que me siento parte de esta familia también, porque pues hemos compartido muchas experiencias, la mayoría buenas, algunas no tanto, pero siempre con todo nuestro empeño y con toda nuestra sabiduría en el servicio de las pacientes y de los pacientes. Y bueno, hablar del cáncer de mama en los extremos de la edad, y es un reto, porque pues son temas completamente diferentes y estamos abordando desde el punto de vista de la detección, pero a mí también me toca la parte del manejo clínico, del abordaje diagnóstico y de los tratamientos. Y son retos porque son poblaciones con características muy específicas. Las mujeres muy jóvenes que tienen la vida por delante. Y pasamos la siguiente, por favor. Y las mujeres de mayor edad que pues por historia natural y por biología no tienen tanta perspectiva. Pero a quiénes vamos a tratar y de qué forma, eso es el reto que se nos plantea. Siempre en el manejo multidisciplinario, y era la diapositiva anterior, por favor, me gusta poner esta orquesta porque para que suene bonito, para que haya una melodía, tiene que haber alguien que dirija. Y eso es sumamente importante porque hoy en día el tratamiento, el diagnóstico y el seguimiento del cáncer de mama es multidisciplinario. Un papel fundamental lo tienen los y las imagenólogas. Esto desde el punto de vista que van a ser quienes hagan el tamizaje y quienes hagan la detección. En estos casos que nos presentó magistralmente Marisa, pues un caso de una mujer muy joven que ya había sido diagnosticada, ya tenía un estudio y en donde se le había
puesto una calificación para un seguimiento a corto plazo. Y así nos ha pasado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no hay esa sospecha en muchos de los médicos que no tienen la calificación agregada en mama. Pueden ser radiólogos generales que ven en una mujer muy joven y que piensan que el cáncer está muy lejos de poder ser una posibilidad. Y por eso es importante siempre tener un estudio con una persona con experiencia. Y si estamos hablando de la alta especialidad, tanto de los imagenólogos como de los que nos dedicamos al tema. Entonces, el tratamiento, la detección, el seguimiento y el tamizaje es multidisciplinario. Alguien lleva la batuta y en la mayoría de los casos a los cirujanos oncólogos, los mastólogos, es a quien nos toca. Pero en muchas ocasiones, en casos como en las mujeres muy jóvenes, pues va a ser el ginecólogo. Y por eso es tan importante que hagamos este tipo de sesiones y que hablemos de estos temas para que se sepa que el cáncer sí se puede presentar desde antes de los 20 años. Es raro, pero puede suceder. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a abordar el tema en dos fases. Uno desde el punto de vista imagenológico y otro desde el punto de vista clínico y de tratamiento. Entonces, pues la mastografía es la prueba de detección primaria para mujeres con riesgo promedio y alto. La mayoría de las guías internacionales lo recomiendan a partir de los 40 años en forma anual o bianual, y en poblaciones de alto riesgo se puede incorporar la resonancia mamaria. Algo que nosotros hemos incorporado en nuestra práctica clínica también y que es fundamental y que es tan sencillo y que tiene un costo no elevado es el ultrasonido mamario. Yo, por ejemplo, yo ya lo utilizo para hacer mis revisiones. No lo uso para hacer un diagnóstico. Siempre que encuentro cualquier cosa, se va a mandar a un estudio complementario, a un estudio imagenológico. Siguiente, por favor. Esta está animada. Entonces, hay evidencia en mujeres entre los 50 y 69 años, que sería como la población ideal para el tamizaje. Y esto ha surgido con mucha controversia en los últimos años y quizás en el último par de décadas, en donde se habla a favor y en contra de hacer mastografías en menores de 50. Nosotros estamos fuertemente del lado de hacer mastografía y siempre junto con un ultrasonido en mujeres menores de 50 años. ¿Por qué? Porque en nuestro país, pues el promedio de edad para el diagnóstico es aproximadamente 47, 48 años. Entonces, este estudio ciertamente va a tener una utilidad y pues nosotros siempre lo recomendamos. Y disminuye la mortalidad por cáncer de mama, ya que hace un diagnóstico precoz en donde pues la posibilidad de una enfermedad a distancia es mucho menor. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a hablar de las guías internacionales, y esto ya lo mencionó Marisa, pero hay un inicio y hay un final en todas las recomendaciones de los siguientes grupos, y específicamente hablando en pacientes de riesgo promedio, que es nuestra población para hacer mastografía de detección, pues la American Cancer Society dice que todas inician a los 40 años para no perder el tiempo, pero no establece una edad para finalizar este tamizaje. Entonces, la prueba de detección va a valorar la expectativa de vida a mayor de 10 años. La Preventive Youth Services Task Force en el año 2016 no recomienda tamizaje en mujeres arriba de 75 años, excepto que tengan una esperanza de vida mayor de 7 a 10 años. Y la American College of Radiology tampoco establece una edad para finalizar el tamizaje, pero una prueba de detección en función de la salud de la paciente. Eso se lo deja al criterio del clínico. La próxima, por favor. La American College of Obstetricians and Gynecologists en 2019 finaliza el tamizaje a los 75 años, pero dice que se puede valorar este estudio mayores de 75 años
si tienen un estado de salud y una longevidad expectante mayor. Y la National Cancer Comprehensive Network en el 2019, según este artículo, pero vamos a ver cuál es la indicación actual, no establece edad para finalizar el tamizaje. La prueba de detección se valora con comorbilidades y qué esperanza de vida tenga la paciente. Nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, en pacientes, en los consensos nacionales y en la norma oficial mexicana, no hay una edad para finalizar este estudio. También se deja al criterio del médico. Sin embargo, la norma oficial mexicana, que ya tiene más de 10 años y con la controversia que mencionó Marisa, finaliza el tamizaje a los 69 años. Pero por lo menos nos garantiza que las mujeres entre los 40 y los 70 van a tener acceso a este estudio. Y eso es lo que ahora pues está en controversia, porque si no existe una norma, pues no hay una obligación. Así que de grave está el asunto. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la próxima. Y bueno, estos son los algoritmos. Prácticamente lo que hemos mencionado la doctora Bravo y yo está expresado en estas gráficas. Y lo último, quiero que su atención se centre en el antepenúltimo renglón, en donde dice que la mastografía se puede ampliar hasta bianual entre los 50 y 69 y a trianual entre los 70 y los 74. Esto, pues, yo creo que podemos discutirlo mucho. Yo sí preferiría hacer los estudios anualmente, pero bueno, dependería también del grado de riesgo que presentara cada uno de los casos. Lo que sí es cierto, y en las poblaciones de edad avanzada y más adelante hablaremos un poco más al respecto, pues es una población desprotegida. Muchas veces, pasamos a la próxima, son personas que están en un hogar, en una casa, y mal se les hace caso. ¿Acaso tienen una cuidadora? ¿Tienen familia que es en algunos casos y en otros no? Y bueno, el hacer una revisión de estas personas, pues es algo que les va a ayudar muchísimo. Algunas con problemas ya por deterioro mental, pues falta de aseo, etcétera, etcétera. Muchas de ellas llegan en estados avanzados. El caso que presentó Marisa para mí, que tenía retracción de la piel, se veía hundido el pezón y bueno, afortunadamente no había actividad a nivel ganglionar. ¿Qué hacer con pacientes de alto riesgo? Vámonos con eso. Cuando existen antecedentes personales de cáncer de mama, antecedentes heredofamiliares, predisposición genética, antecedente de radioterapia a tórax en pacientes que han tenido antecedente de linfoma y se hace esta radioterapia en manto, y la mama muy densa. Pues esas son las indicaciones, ya las platicó Marisa, pero pues tenemos ahora nuevas tecnologías, porque pues la mastografía en mujeres muy jóvenes pues de verdad no tiene mucha utilidad, pero ahora tenemos la resonancia mamaria y en conjunto con un ultrasonido pues podemos tener mejores diagnósticos y hablar más acerca de la multicentricidad y multifocalidad de los tumores. Así es que a considerar, y si tenemos los recursos, qué mejor que hacer este tipo de estudios. Siguiente. Y bueno, les mencionaba que teníamos unas guías actualizadas. Estas son de junio de este año. Y bueno, nos hablan de riesgo bajo y riesgo alto, pacientes asintomáticas y pacientes sintomáticas. Yo les invito a que lo busquen, está libre. Son las guías de detección y diagnóstico de la National Cancer Comprehensive Network y todos tenemos acceso a ellas. Entonces, básicamente, en personas de riesgo promedio, pues lo que ya hemos considerado, en personas con riesgo elevado, ya mencionó Marisa cuáles son estas, pues hacer estudios más dedicados y con tecnologías más novedosas. Siguiente, por favor, es parte de la misma guía y en donde pues también nos habla de qué hacer, cómo ya incorporan a la resonancia mamaria anual con o sin contraste y considerar mastografía con contraste, todo esto nuevo que ahora tenemos y que se hace
afortunadamente, y desafortunadamente no en muchos lugares, pero afortunadamente en CT Scanner lo tienen y lo hacen muy bien. Entonces, conocer estas nuevas tecnologías también nos ayuda en el caso de las mamas densas, y toda mujer abajo de 40 años pues va a encontrar una mama densa, ¿no? En mayor o menor grado, pero pues tenemos algo nuevo que nos aporta mucho para este tipo de detección. Siguiente. Y bueno, aquí incorporo ya la resonancia mamaria y considerar un intervalo con ultrasonido y agregar mastografía de la resonancia, después de la resonancia, en mayores de 30 años, mujeres de alto riesgo. Y estas son las que tienen mutación genética, BRCA1-2, PALB, CHEK2, TP53. Todos estos casos deben de entrar en un protocolo de vigilancia activa. Y en mama densa, pues siempre acompañar con un ultrasonido. Las cifras de sensibilidad y especificidad que nos da la resonancia mamaria, pues están ahí expresadas. Próxima, por favor. Y la resonancia mamaria abreviada. Y bueno, este es un tema de imagenólogo con experiencia en mama, pero la estamos haciendo nosotros ya con mucha frecuencia, y pues se está ahí comparando contra la mastografía contrastada o contra la mastografía con tomosíntesis. Y bueno, vemos en esta gráfica que en este estudio publicado en el año 2020, pues hubo una mayor utilidad de hacer la resonancia que el de la mastografía. Así es que pues es un estudio que debemos incorporar en pacientes de muy alto riesgo, como estas que tienen cáncer o tienen mutación genética. Siguiente, por favor. Y ya pasamos a la parte clínica y qué hacer con una paciente joven. Y todo eso que están viendo ustedes ahí, pues son factores que uno tiene que manejar en la cabeza y cómo lo va a abordar. Sobre todo, la gran mayoría de estas mujeres, pues que no se han embarazado, no han tenido familia, que tenemos que preservar óvulos, que les vamos a tener que dar un tratamiento que va a dar efectos a mediano y largo plazo, que vamos a hacer algún tipo de procedimiento que va a ser mutilatorio o que va a dejar ahí una cicatriz o una reconstrucción y que va a tener impacto sobre la imagen corporal y sobre la salud sexual, y también que tiene complicaciones que tenemos que ver a un futuro, como las que voy a expresar después. Siguiente, por favor. El manejo clínico de la paciente joven pues depende mucho también de el tipo biológico, y hoy en día no podemos tratar a nadie si no conocemos el tipo de cáncer. Y como yo les digo desde un principio en un esquema que les hago a todas las pacientes, pues no es lo mismo, el cáncer de mama pues es geográficamente localizado a la glándula mamaria, pero no es lo mismo tener un cáncer hormonal luminal contra un cáncer triple negativo o un HER2 positivo o un triple positivo. Todos ellos tienen características muy específicas y tienen un algoritmo de tratamiento diferente que ya conocemos y que tratamos. Y eso es lo que nos da la mayor seguridad para el futuro, para que tengamos un mejor pronóstico. Y si hacemos las cosas bien desde el principio, tenemos la mejor posibilidad para tener un éxito terapéutico. Finalmente, toda historia natural en algún momento nos puede dar alguna complicación, y estas mujeres jóvenes tienen mayor índice de cáncer mamario contralateral y pueden tener complicaciones por los tratamientos como síndromes mielodisplásicos, leucemias secundarias a las quimioterapias en edad muy joven, pero también tienen mayor riesgo de un cáncer secundario a nivel ovárico, tiroideo, pulmonar, y sobre todo si estamos hablando de estas mujeres que tienen probablemente alguna mutación genética. Próxima, por favor. Y bueno, estos temas de preservación de fertilidad son algo que no debemos de olvidar, pero que también pueden tener un poco de impacto en el tiempo del tratamiento, porque hay que hacer ciertos procedimientos
y estimulaciones, y en cánceres hormonales a lo mejor es contraproducente. Entonces, todas estas variables las tenemos que tener en cuenta y pues hacer todo lo posible para que se pueda hacer el tratamiento y la preservación, pero que a veces pues el tiempo nos gana, ¿no? Toda mujer menor de 40 años, y hoy en día, de acuerdo a las guías de la Sociedad Americana de Cáncer Mamario, toda mujer debe tener una prueba genética. ¿Y esto por qué está dado? Porque ya existen tratamientos específicos para personas con mutación genética y no conocemos a veces la historia familiar real, porque ya me ha tocado en ocasiones que son pacientes que ni siquiera saben que son adoptadas. Entonces, pueden estar en una familia, por un lado, en donde todos tienen cáncer de mama y no son parte de esa familia, o por lo contrario, no sabemos y bueno, vienen de una familia en donde dicen que no hay cáncer y realmente sí pudiera haberlo. Y esto, bueno, impacto en la decisión terapéutica y en la consejería genética para el resto de la familia. Y bueno, hoy en día ya le damos mucho más importancia que antes al manejo psicológico, porque en el seguimiento del cáncer de mama no tan solo está afectada la persona que padece la enfermedad, sino todo su entorno. De acuerdo a esto, en personas muy jóvenes, pues se causan estos problemas con mayor severidad porque son personas que aún no han pasado por muchas fases de la vida, ¿no? Mayor riesgo de ansiedad, conciliación del sueño, satisfacción conyugal y de imagen corporal. Estas gráficas que están a la derecha nos dicen que las mujeres jóvenes tienen mayor riesgo de enfermedad invasora y mayor riesgo de tener una enfermedad en etapas muy avanzadas. La próxima, por favor, para que no nos coma el tiempo. Y vamos con las pacientes de mayores de 70 años. Ha aumentado muchísimo, tanto a nivel nacional como internacional, las personas de la tercera edad. Y decir quién es mayor, quién es una persona mayor, pues hoy en día es bien complicado. Y ya dijimos un poquito desde a dónde tenemos que ir con este tamizaje de personas mayores de 70 o 75 años. Eso varía, pero muy importante siguiente es conocer bien a la persona que va a ser estudiada. Muchas veces los tratamientos son insuficientes, no hay mastografía de detección y generalmente los estadios al diagnóstico son mucho más avanzados que en su contraparte de personas en décadas anteriores y son poblaciones que presentan comorbilidades. Próxima, por favor. Pero por el otro lado, el tener una edad avanzada no significa ser una persona decrépita, una persona inútil o una persona que no piensa. Y tenemos ejemplos múltiples de personas que tienen más de 80 años y que siguen viviendo una vida productiva y que tienen un cerebro que muchas personas de 40 o menos podrían envidiarles. Entonces, el hecho de tener esa edad avanzada no significa hoy en día nada absolutamente. Siguiente, por favor. Y vemos en esos mapas que en los países más desarrollados hay una población mucho mayor en cuanto a edad. Y esto pues también ha tenido su repercusión en cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Pero nada más quiero que vean ustedes aquí en esta diapositiva, la persona que modela para el Palacio de Hierro es una mujer arriba de los 90 años y está espectacular y tiene algunas limitaciones, está operada de cataratas, pero bueno, ella vive una vida plena y pues ¿por qué no hacerle su tamizaje? Porque su expectativa de vida puede ser de mayor de 10 años, ¿no? Por el otro lado, y tristemente, la persona que se representa del lado derecho es una mujer de 60 años que tiene un Alzheimer y que pues a lo mejor ella su expectativa de vida es menor. Y eso no significa que no se le deba de revisar, de detectar y por qué no también pues considerar en algún momento hacerle algún estudio radiológico. Siguiente, por favor. Y bueno, hoy en día contamos con escalas, con calificaciones, con estas formas de calificar a quién y cuándo
hacerles algún tratamiento o hacerles los estudios. Y la valoración geriátrica, pues es múltiple, es variada, pero en general se toman en cuenta algunos aspectos que incluyen, por ejemplo, qué tantos fármacos toma la persona, cuál es su estado cognitivo, estado nutricional, estado psicológico, si utiliza aparatos para escuchar o es débil visual, y la evaluación de la marcha. Algunas incluyen la valoración de las caídas. Se sabe que las personas que tienen caídas pues tienen una expectativa de vida mucho menor. Y existe esta calificación para el tratamiento de pacientes con cáncer en edades muy avanzadas e incluye todas estas preguntas que ustedes pueden ver del lado derecho de su pantalla. La edad, si la persona tiene más de 85 años, ya se considera que pues no tiene una expectancia de vida muy larga. ¿Cuáles son las actividades diarias? Que si utiliza o no dinero, si necesita ayuda, apoyo para bañarse y todas esas demás características, como si camina 500 metros, etcétera. Si tiene una, me parece un poco dura, porque si tienes una calificación de 3 o más, ya no eres un buen candidato para un tratamiento oncológico. Siguiente, por favor. A lo que voy finalmente ahora con este tipo de situación es que parte de nuestra valoración va a requerir de un apoyo de un especialista en geriatría. O sea, la toma de decisiones en pacientes con edades avanzadas también debe de incluir una interconsulta con el cardiólogo, con el geriatra, y pues esto nos va a dar pues la pauta para saber qué tan intensivos debemos de ser. Algo que quiero anotar y comentarles es que en una persona de edad avanzada, la gran mayoría de los pacientes, siguiente por favor, pues tienen una biología tumoral y podemos pensar que son todas con hormonas positivas y que pues solamente quitándoles la tumoración y dándoles un tratamiento de bloqueo hormonal va a ser suficiente. Hemos encontrado casos de cáncer de mama extremadamente agresivos, triples negativos, que tienen un muy mal pronóstico y que requerirían de tratamientos con quimioterapia intensiva, con radioterapia por la etapa avanzada, y en algunos de ellos que tienen característica de HER2 positivo, se requeriría un tratamiento con anticuerpos monoclonales, pero aquí habría que valorar el estado de la función cardíaca, y en estos pacientes generalmente ya tenemos algún deterioro que pudiera limitar este tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Siguiendo con ese tratamiento, a final de cuentas, en pacientes con etapas avanzadas, pues tenemos ya también y afortunadamente moléculas nuevas que tienen resultados espectaculares, como son los inhibidores de CDK4 y 6, y que han venido a revolucionar el tratamiento de la enfermedad metastásica del cáncer de mama hormonal. Pero bueno, todos estos tratamientos requieren de un especialista específico y de el apoyo del médico geriatra. Próxima. Ya para finalizar, pues concluyendo, pues el tratamiento del cáncer de mama pues requiere de una alta especialidad en todas las disciplinas que participamos en la detección, en el diagnóstico, en tratamiento, en el seguimiento y pues ahora también en la identificación de personas que tienen el riesgo muy incrementado. Entonces, esta nueva fase en donde ya vamos a tener que incorporar inteligencia artificial y nuevas formas de detección que en los próximos años y quizá ya para el próximo quinquenio. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a detectar el cáncer de mama en etapa ultratemprana? A través de biopsias líquidas, y son tecnologías que ya existen y que pues tienen aristas
importantes, porque a quién le hacemos algo de esto y podemos identificar el cáncer 5 años antes de que siquiera dé alguna imagen. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Se va a hacer esto un tema filosófico, ético. Y bueno, pues agradeciendo nuevamente a la invitación, la doctora Lara, la doctora Lesbia y en particular a Marisa, a quien quiero tanto, pues estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ernesto. Muchísimas gracias, Marisa. Excelentes presentaciones, excelentes ponencias. Nos han dado un panorama y mucha información que tenemos que ver con estas pacientes, precisamente que no debemos dejar desprotegidas. Pues excelentes presentaciones, excelente información. Es muy importante en pacientes jóvenes que a veces precisamente se omite el diagnóstico porque se piensa que no, por ser tan jóvenes no van a tener este cáncer de mama, y a veces en etapas de mujeres más avanzadas que precisamente a veces, bueno, ya qué le voy a hacer, ya tiene 90 años y pues mejor no le hago nada, no le hago la biopsia, no tenemos un diagnóstico. Y bueno, ya el doctor Ernesto y Marisa nos han dado ese panorama de qué es lo que tenemos que ver con estas pacientes. Y vamos a pasar a las preguntas. Agradecemos las felicitaciones de todos ustedes, por favor, los que nos están haciendo, muchísimas gracias. Hay 2 preguntas. La primera pregunta para los ponentes es: ¿la resonancia magnética tiene que ser con contraste? Y la segunda pregunta es: ¿diferencia entre la resonancia magnética versus la TAC? Entonces, agradecería quien gusta hacer. Quisiera acotar, aunque no fui ponente, y aprovechar, felicitar a Marisa y por supuesto a nuestro invitado Ernesto. Nos ilustras, hay muchas cosas que no manejamos y es indispensable esta correlación con ustedes, los oncólogos, así que muchas gracias. Y bueno, me gustaría contestar que la resonancia magnética simple pues realmente está limitada su uso a valorar la integridad de las pacientes con mamaplastía de aumento, para valorar los implantes, pero si queremos ver el tejido mamario, sí necesitamos el contraste endovenoso. Así que ya mencionaba también tanto Marisa como el doctor Sánchez Forgás que hay técnicas de resonancia que ya aparecieron hace varios años por la doctora Kuhl, alemana, quien ella pregona mucho el protocolo abreviado, reduciendo los tiempos de adquisición y de lectura y por supuesto de costos de una resonancia con este protocolo. Así que sí es necesario, en conclusión, para valorar el tejido, el contraste en la resonancia. Y no sé si ustedes quisieran contestar, doctoras, en cuanto al TAC y la resonancia, Lesbia o... Son 2 estudios con origen físico diferente. La tomografía es con radiación, la resonancia es otra aplicación física, y realmente para mejor valoración integral de la mama, la resonancia magnética con contraste es definitivo. La tomografía la utilizan, los hallazgos que encontramos son incidentales cuando están evaluando otro tipo de estructuras, el tórax y otro tipo de áreas, y es cuando se han visto en mama hallazgos incidentales, pero realmente la tomografía no es útil o no está dirigida para valoración de la mama, ¿no? Y la tendencia en cuanto a los estudios funcionales es muy importante en la actualidad: la resonancia magnética, la mastografía con contraste, el PEM, etcétera. Como decía Marisa, la tomografía principalmente nos ayuda, aporta mucha información en otras patologías, en otros órganos. En el caso de cáncer de mama puede ser útil para ver evaluación del estado de metástasis a distancia, pero ya hemos tenido, ha ganado mayor auge el PET-CT. Entonces también hay que saber cuáles son las indicaciones. La resonancia magnética, como ya se dijo, con medio de contraste, es un estudio funcional que nos permite evaluar patología mamaria y tiene especificaciones y indicaciones.
Hay otra pregunta que están haciendo. Dicen que hay registro de intento de suicidio y suicidios en pacientes en el rango de edad temprana con cáncer de mama. Es una pregunta, y que si se debe para incluir personal de psiquiatría en estos casos. No sé si ustedes tengan alguna información con esto. Pues yo creo que cualquier diagnóstico de cáncer en cualquier edad pone en perspectiva la sobrevida de cada uno de las personas que son diagnosticadas. Eso pues nos habla pues de una respuesta natural de la persona a entrar en un estado de shock. Y si tomamos en cuenta pues antecedentes o situaciones que no conocemos, pues tenemos que tener siempre en cuenta que lo que nosotros digamos y cómo lo decimos puede ser muy importante en cómo lo va a tomar el paciente que está escuchando que tiene este diagnóstico. Por eso es bien importante también ser muy claros en cómo vamos a decirle lo que tiene, y como punto final es que tiene que haber alguien como parte del equipo multidisciplinario que nos apoye también, y lo mencioné pues porque no es tan solo la persona, sino los familiares. Una madre que tiene una hija joven con cáncer de mama, pues también puede tener un trastorno psiquiátrico, el padre, cualquier familiar, ¿no? Entonces es algo muy delicado y está considerado dentro del equipo multidisciplinario y tenemos que tomarlo en cuenta. Muchas veces no lo hacemos. Como ya mencionaba el doctor, por ejemplo, ya en el Instituto de Cancerología, como tenemos en el equipo multidisciplinario, contamos con oncólogos precisamente también para vernos la atención no solamente del paciente, sino de a veces de los mismos familiares que no saben cómo poder tratar o atender a apoyar al paciente que está con un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces es muy importante la comunicación y todos tengamos una parte fundamental para el manejo de estas pacientes. Bien, aquí hay otra pregunta en donde dice que la resonancia tiene alguna contraindicación en la salud a corto o mediano plazo en la mujer, o simplemente es por motivos de costos que no se realiza a pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, o que la mastografía sea densa, ¿no? Que esto que hace el realce en la resonancia magnética con el medio de contraste. No entendí bien la pregunta, Lesbia, perdón. Sí, están mencionando aquí que si hay alguna contraindicación que no se por la cual nos esté llevando como protocolo de resonancia magnética a aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares con cáncer de mama. Creo que tenemos pocos resonadores, poca gente leyendo adecuadamente una resonancia magnética. Es un estudio sofisticado, es un campo magnético, no hay radiación. Su esperticidad es ver partes blandas, sobre todo por eso es su gran apoyo en la glándula mamaria. Pero yo creo que en Estados Unidos, que es un país con otras posibilidades económicas, hay mucha instalación de equipos de resonancia magnética y lo utilizan obviamente por esas razones y por tener adquisición más fácil de parte de las pacientes. La resonancia en México existen pocos y repito, no todo mundo lee la resonancia, y además tenemos que seleccionar. No sustituye a la mastografía. La mastografía sigue siendo la piedra angular. El ultrasonido es el estudio complementario más utilizado y es una gran herramienta que nos permite etapificar como primera parte, como primer inicio, y dejar y seleccionar muy bien las indicaciones de la resonancia, que también básicamente, si la paciente y el oncólogo quieren una cirugía conservadora y quieren etapificar, sería el estudio de elección. Pero si la paciente es alérgica al gadolinio, si es claustrofóbica, también el peso a veces cuando es mayor de 100 kilos puede limitar el uso de la resonancia. Son estudios largos, sofisticados, pues existen otras alternativas que puedan utilizarse, y básicamente esa etapificación del cáncer, y ya todo lo mencionó perfectamente bien el doctor Sánchez Fogar en las pacientes con factores de riesgo altos, ¿no?
Entonces sí seleccionar y pensar que la piedra angular es la mastografía. Y verlo, como ya lo comentó la doctora Lara, la accesibilidad que se pueda tener. En muchos lugares no se cuenta con una resonancia, o la resonancia magnética son resonancias magnéticas abiertas que no son específicas, no tienen antena específica para mama y no tienen la calidad para ver un estudio que verdaderamente sea de utilidad para la paciente. Debe ser con medio de contraste y la debe de ver, recalcamos mucho, un médico radiólogo que tenga experiencia en patología mamaria. Me gustaría acotar algo ahí. Como clínico, como oncólogo cirujano, como gente que diagnostica, cuando tienes una persona que le quieres hacer una resonancia y le dices, ve por favor a tal lugar porque tienen el equipo adecuado, porque lo va a leer alguien que tiene experiencia, porque tienen la ventana para mama, siempre buscan un costo menor y van a lugares en muchas ocasiones que no son los adecuados. Entonces, de antemano, pues se le tiene que decir que pues sí es un estudio costoso, pero que si no tiene los recursos para hacerlo en lugar A, lugar B o lugar C, donde sabemos que se hace adecuadamente, pues mejor que no tire su dinero, ¿no? Yo creo que, quisiera acotar e insistir en este trabajo de grupo, por supuesto, con ustedes, los clínicos, los oncólogos, los cirujanos, los ginecólogos, esta interrelación de qué es lo que están buscando y qué debemos buscar nosotros, pero también entre nosotros para leer una resonancia, pues nos juntamos la experta en resonancia con los de las áreas de mama. Y si es un PET-RM, que es PET-resonancia, pues está el médico nuclear también. Y este trabajo de grupo y de equipo, porque la mastografía es de pie, el ultrasonido es acostada boca arriba y la resonancia es en decúbito ventral. Entonces, encontrar una lesión chiquita a veces nos cuesta mucho trabajo y así como correlacionamos con el ultrasonido, ponemos marcas también oleosas porque es un campo magnético para saber a dónde está lo que refuerza posterior a la inyección de gadolínio. Así que es un trabajo bien interesante de equipo y no se puede leer en forma aislada, sino es un complemento de todo el historial clínico y de la imagen. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias por las felicitaciones. Gracias por los saludos para todos. Felicidades, excelentes ponencias. Seguimos aquí viendo lo de las preguntas. Hay otra pregunta. Dice, en mamografía negativa por ser densa y ecografía con nódulo caracterizado como BIRRAS 5, ¿el seguimiento posterior debe ser solo por ecografía? Quiero pensar que si estamos dando un BIRRAT 5 es porque es una lesión altamente sospechosa malignidad y lo que sigue es hacer la biopsia, tener un diagnóstico para que, quiero pensar que eso fue lo que quieren, la biopsia, o bien si ya tenemos la biopsia, ya hay una confirmación de un tumor de un cáncer y que lo que se está evaluando es la respuesta a tratamiento. Claro, ahí sigue siendo la mastografía densa o no densa y acompañada de la tomosíntesis, que ha sido una herramienta valiosísima. Y ahora tenemos tomosíntesis sintetizada, donde la dosis de radiación es la misma que en la mastografía bidimensional. Entonces es valiosísima herramienta que nos evita la superposición de estructuras. La verdad es que decíamos muchas veces o decimos, ¿qué hacíamos sin tomosíntesis en la mama densa? Entonces, realmente es una herramienta que se va a seguir utilizando y más ante un diagnóstico corroborado de cáncer, pues el seguimiento va a seguir con mastografía y con ultrasonido complementario. ¿Sospechamos alguna extensión a distancia? Bueno, hay estudios funcionales, el PET, que se puede acompañar del PEM, o la mastografía contrastada si quieren etapificar localmente o retapificar localmente. Pero sí, la piedra angular sigue siendo la mastografía. Muy bien. Yo solamente quiero agregar, todos los estudios que tenemos ahorita disponibles, de estudios de imagen, son herramientas de complemento para la mastografía, en donde tenemos que valorar a la paciente en una forma personalizada para ver hacia dónde vamos a dirigir
la mejor evaluación. La tomosíntesis cuando estamos viendo mamas densas, la resonancia magnética abreviada cuando ya estamos viendo antecedentes que son de riesgo, la mastografía contrastada cuando la paciente no puede someterse o estar adentro de un resonador. Creo que la tendencia ahorita es hacer una evaluación integral y personalizada para cada paciente. Ahora, no podemos solamente describir la mastografía y el ultrasonido aparte y la resonancia aparte. Tenemos que hacer una correlación de todos los estudios de imagen que estamos valorando para entonces ya tener una clasificación. Y si la clasificación va a ser arriba de un 4, bueno, pues va directo a un procedimiento de biopsia. Y los otros estudios, bueno, van a ser para valorar multifocalidad, multicentricidad o extensión de las lesiones. Creo que en parte... A mí me pareció que la pregunta iba encaminada porque es exactamente el caso que presentaste, el primero, de la paciente de 23 años. ¿Cómo haces el seguimiento de ese caso? Bueno, depende de qué tratamiento le hicieron. Le hicieron una mastectomía, no sé si agregaron una reconstrucción o un implante, un expansor, o qué hicieron, ¿no? O en otros casos que pudieran haberse tratados con cirugía conservadora, o ahora que es muy común en ciertas biologías dar una quimioterapia neoadyuvante. En este caso, que era un tumor hormonosensible, pues el tratamiento fue quirúrgico de inicio y seguramente le dieron algún tratamiento sistémico, ya sea solamente hormonoterapia o quimioterapia por el Ki-67 bajo. El tema es que, ¿cómo haces el seguimiento de esa mama en el futuro? O sea, para evitar una recaída. ¿Le haces mastografía? ¿Le haces por ultrasonido? Esa me parece era el sentido. ¿Qué responden ustedes? Yo me dirigiría a resonancias magnéticas abreviadas con el ultrasonido. Exactamente. Y en el instituto se le está haciendo ultrasonido, principalmente es el seguimiento después de la cirugía y se les está dando seguimiento ya en estudios de imagen a menos de que sean algún hallazgo o alguna sospecha de metástasis a distancia. Se le está haciendo como seguimiento a algún otro PET. Pero es de instancia, como se le hizo mastectomía, es únicamente con ultrasonido que se sigue intercalando resonancia magnética. Yo aquí le quisiera preguntar a Ernesto, en paciente que dejaron el complejo areola y pezón, yo sé que se reduce la posibilidad si hicieron, por ejemplo, una mastectomía profiláctica contralateral. En este caso, el seguimiento de la paciente, estamos un poco preocupadas en el seguimiento que sea solo por ultrasonido. Sabemos que si dejaron areola y pezón va a haber un remanente poco, pero va a haber un remanente de tejido retroareolar. La posibilidad de un cáncer bilateral existe, aunque se ha reducido por la cirugía, pero aquí a veces les ponemos a criterio del médico tratante, pues que decida si esa paciente deba de seguir con un control también mastográfico, además del ultrasonido. Esto creo que lo vemos en la vida diaria en todos los centros, ¿no? Pues definitivamente estoy de acuerdo contigo, Carmen, porque pues finalmente también con la mastografía puedes valorar el estado de los ganglios, aparte del complejo areola-pezón, o encontrar unas microcalcificaciones en ese tejido que pues por menos que dejes pues es aproximadamente el 10% de la glándula mamaria, los surcos submamarios. El tema es que hacer una mastografía en una mama reconstruida también pone en riesgo el implante, ¿no? Esas compresiones, y lo he visto, lo hemos encontrado, personas que pues después tienen ruptura del implante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor no hacerlo anual, a lo mejor bianual. No sé, eso pues no está establecido en guías. Generalmente sí, hacer incluso semestralmente o como yo les comento, ¿no? Yo también pues ya me he incorporado a la tecnología de explorar con un ultrasonido. Cualquier cosita rara que yo encuentro se va directo a hacer estudios, ¿no? Pero sí encuentro utilidad en hacer mastografía en personas con mastectomía y en aquellas que tienen preservación del complejo areola-pezón, seguramente sí hay una ventaja en hacerlo. Nada más quisiera yo recalcar un poquito las primeras imágenes que se toman en la mastografía de la paciente con mamaplastia de aumento
son con mínima compresión y aparece en la radiografía que son menos de 10 libras. Y eso es lo permitido y descrito por el doctor Eklund. No digo que no pueda suceder. Y las otras, pues es nuestra oportunidad de ver el tejido y tenemos que tomarlas desplazando el implante, pero con una compresión normal, porque ahí nuestro principal problema es encontrar un cáncer y valorar el implante también. Pero sí está bien establecida la compresión que hacemos, ¿eh? Y aparece ahí en la radiografía. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. No sé si quieren hacer un último comentario y agradecer a todos su asistencia. Les agradecemos muchísimo. Y por favor, doctor Ernesto. Bueno, yo quiero cerrar agradeciendo nuevamente el honor de participar con ustedes y hacer un pequeño comentario que pues ahora mucho del tratamiento se hace puramente basado en lo que dicen las guías y nos olvidamos que detrás de cada caso existe un ser humano y que cada uno tiene sus complejidades y que pues el arte de hacer un buen tratamiento incluye el hacer lo que es la experiencia, pero también hacer lo que te dice el corazón. Entonces, el tiempo que hemos invertido en esta carrera, pues nos da esa sensibilidad y que nos permite, pues, tomar las mejores decisiones. Gracias, qué bonito, Ernesto. Yo creo que sí. Esa es nuestra misión aquí como primer punto, ¿no? Y yo también quiero agradecer esta oportunidad de seguir aquí. Los dos son mis maestros y a los dos los quiero mucho. Lesbia, pues eres mi amiga, entonces ellas me tienen que... Ya nos abandonó Ernesto. Sí, ya me apoyan mucho en las cosas que a veces se me ocurren aquí y la verdad es que enriquece mucho el equipo, a Julia, a Daphne, que también andan conectados por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Es que también estoy leyendo todos los comentarios y la verdad es que son muy lindos. Y sí, la verdad es que lo que dijiste, Ernesto, es muy importante, la experiencia y lo que nos gusta y la pasión que le tenemos a nuestro trabajo. La prioridad son los pacientes, ¿no? Y creo que también por eso tocamos este tema el día de hoy, porque son grupos que realmente van fuera de y que son el toque humano que nos hace pensar más allá de lo que tenemos que valorar como el diagnóstico o el tratamiento, sino realmente el sentido humano que le tenemos a estos pacientes, ¿no? Muchas gracias. 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 Doctora, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y por ser pionera en este tipo de sesiones que nos dan la oportunidad de estar más cerca no solo de los médicos y de poder irnos a actualizar y tener ese manejo multidisciplinario. Muchísimas gracias, doctora Lara. Le agradecemos infinitamente. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Lesbia. Gracias, Marisa. Buenas noches. Quisiera recordar que la sesión próxima es el 29 de agosto y que, como saben, le va a tocar en esta ocasión a Lomas Altas. Estamos sorteando las sesiones con los 3 centros donde contamos con toda esta tecnología para el diagnóstico y la detección del cáncer de mama. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.